de hoy, los mensajes que hemos escuchado en la mañana, queridos hermanos, hemos visto cómo el Espíritu Santo desde el comienzo de la creación ha estado con Dios y también con nosotros en el ministerio de Jesús, y cómo el Espíritu de Dios nos hace un llamado, hermano, en todo momento. Lo podemos ver presente en la Biblia en todo momento, hermanos. Y nos hace una invitación, hermanos, para que nos unamos, para que seamos de un mismo sentir, que podamos, hermanos, tener todos ese mismo sentir como lo tuvieron los apóstoles cuando sirvieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Como ellos, todo lo que hacían, hermanos, no lo hacían para ellos o porque sentían que iban a ganar algo, sino que lo hacían de corazón. Miraban la necesidad, miraban dónde tenían que actuar. Actuaban, hermanos, vendían propiedades para ayudar a los necesitados. No había ninguna disensión por quién sería el primero, quién sería el mejor, sino que todos estaban de común acuerdo, hermanos, buscando una sola cosa, buscando la aprobación de Dios y el poder de su Santo Espíritu. Así, de la misma manera, hermanos, el Espíritu Santo lo vimos en el ministerio de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento, su bautismo, cuando Él resucitó. Hermanos, el Espíritu Santo ha estado presente y hoy está aquí con nosotros. Eso es un privilegio, hermanos, saber que nosotros como seres pecaminosos se nos ha proveído ese poder especial, se nos ha dado esa capacidad de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, en manera individual y colectiva. Hoy, hermanos, es un día especial. Este día lo ha puesto el Señor en su agenda para que nosotros vengamos y le pidamos de ese poder. Que así como hoy la lluvia, hermanos, está cayendo allá afuera de una manera, hermanos, muy, muy linda, que así caiga y descienda ese poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, que transforme nuestros caracteres, hermanos. Que hoy hagamos un estudio de nuestras vidas y veamos, hermanos, si en algo estamos fallando, si tenemos algo que no le agrada al Señor. Que hoy sea el día, hermanos, en el que podamos ir a los pies de Jesús, arrodillarnos, pedirle perdón y suplicarle que nos ayude en nuestro diario vivir. Que podamos ser testigos fieles de la verdad presente, hermanos, a través de nuestro vivir, hermanos. Algunos han nacido en la iglesia, otros hemos llegado porque el Señor en su grande amor y misericordia se ha acordado de nosotros. Y yo le doy gracias por ello a nuestro Padre Celestial, hermanos. Porque ¿qué sería de mi vida hoy en este día si el Señor no me hubiese encontrado donde estuviera? Pero le doy gracias a Dios, hermanos, que estoy en el lugar correcto, con mi familia, con mis hermanos en Cristo, buscando de la aprobación de Dios y el poder de su Santo Espíritu. Vamos a avanzar un poquito más adelante, hermanos. En este siguiente tema que vamos a tener, lo titulé el poder vivificador del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque ese poder lo tuvo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo caminando en la tierra. Y vamos a ver en dónde. Desde su nacimiento, hermanos, el Espíritu Santo siempre estuvo en el ministerio de Jesús. Dice así la palabra del Señor en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el principio, hermanos, desde que Él iba a venir, el Espíritu de Dios, Dios ya había mandado a su Santo Espíritu y tenía la aprobación. En su bautismo, en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, hermanos. El Espíritu de Dios estaba con nuestro Señor Jesús. En su ministerio, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hoy también mi oración, hermanos, es que Dios nos ayude, que quite esa ceguera espiritual de nuestras vidas, hermanos, que nos despierte de ese adormecimiento que tenemos, que nos levante, hermanos, y que seamos centinelas, que a donde vayamos, hermanos, podamos predicar de la palabra del Señor, del Evangelio, que el Señor nos dé ese poder para que nosotros lo hagamos, no para vanagloriarnos, sino que sea para honra y gloria del Señor, hermanos. Afuera hay muchas personas que necesitan, hermanos, que necesitan conocer al Salvador. Yo lo digo por mi persona, hermanos. Yo cuando estaba fuera del Evangelio, hermanos, anda uno
caminando por donde el viento y las mareas de este mundo lo arrastran, a donde sea lo llevan estos vientos. Pero ya ahora que reconozco a Jesús como mi Salvador personal, hermanos, me gozo y me deleito en el estudio de la palabra. Y cuando salimos, tenemos la oportunidad de salir y hay gente que le llevamos la palabra de Dios o el Evangelio y aceptan, es un gozo, es una alegría, es un sentir en nuestro corazón que nadie nos lo puede quitar, hermanos. Yo estoy muy agradecido, hermanos, porque Dios me trajo hasta aquí. Dios me ayudó bastante, hermanos. A veces podemos observar la vida de personas y decir que esas personas tal vez nunca tengan el acceso, hermanos, a la patria celestial, pero nosotros no somos nadie para decir quién sí, quién no. Es Dios quien tiene la última palabra. Lo que a nosotros nos queda es orar por esas personas y pedirle al Espíritu de Dios que las haga venir a los pies de Jesús. También por medio del Espíritu Santo Jesús expulsó demonios, hermano. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo Jesús como sacrificio, hermanos, también en su ministerio. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice que Él, si es posible, nos levantará, hermanos, de ese adormecimiento en el que pudiésemos estar, para que podamos ser testigos fieles y testificar del gran poder que tiene nuestro Salvador, hermanos. También en la resurrección, queridos hermanos, en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hoy nosotros necesitamos de ese poder vivificador en nuestras vidas, hermanos. Por eso estamos aquí, pidiendo ese poder en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios tome toda nuestra mente, nuestro ser, que viva dentro de nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hermanos. Que haya esa unidad, hermanos, ese mismo pensar en buscar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Más adelante dice la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús nació del Espíritu, guiado por el Espíritu desde su niñez hasta la vida adulta y el bautismo. No hay trabajo más importante para el creyente que buscar el derramamiento y aprender a caminar victoriosamente en el Espíritu, hermanos. En el mundo en el que hoy vivimos, en estos días en el que nos movemos, hermanos, en el ajetreo de la vida diaria, hay cosas, hermanos, que nos oprimen, hay dificultades, hay cosas que, hermanos, nos quieren arrancar de nuestro ser, hermanos, la bendita esperanza que es Jesús. Pero no nos dejemos, hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas. No nos dejemos mover por las cosas de este mundo, por las preocupaciones, hermanos. Tenemos dificultades en nuestro diario vivir. Nosotros como personas que tenemos un hogar, una familia que sustentar, a veces las cosas de este mundo nos oprimen, hermanos. El dinero es una de ellas. Pero dejémoslos en las manos de Dios, no nos preocupemos, hermanos. Dios está en control, Dios tiene el control de todo, hermanos. Dejémosle nuestra vida a Dios. También, hermanos, en nuestra querida iglesia hay veces que hay dificultades, pero Dios tiene el timón de nuestra querida iglesia y Él la va a llevar a puerto seguro, hermanos. Él lo ha prometido. Dejémonos usar por el Espíritu de Dios. Dejémonos que nuestras vidas sean un testimonio, hermanos, de que de verdad tenemos una conexión con Jesús. Que de verdad, hermanos, que las personas vean que hemos recibido el maná del cielo, el maná espiritual, y compartámoslo con ellos, hermanos. Que vean en nosotros el carácter de Jesús, hermano. Es una lucha diaria, hermanos, esa transformación. Es un proceso, hermano. Tal vez que a unos nos lleva mucho tiempo, a otros les lleva poco. Pero ese carácter de Jesús tiene que ser reflejado en nuestras vidas, hermano. Y para ello necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que Él vaya con nosotros. Dice, el Espíritu Santo nos convence. Número 1, Él nos lleva a aceptar a nuestro Señor Jesús y a bautizarnos. Número 2, a llenarnos de su poder para que podamos vivir una verdadera vida cristiana y hacer las obras de Dios. Jesús es nuestro modelo o ejemplo, hermanos, como lo vimos. O ejemplo en todas las cosas. Dice más abajo, nosotros podemos recibir el bautizo del Espíritu Santo. Cuando entregamos nuestra vida a Dios y clamamos en oración, su promesa de dar su Espíritu Santo se hace verdad en nuestras vidas. Recibir el bautismo del Espíritu es asunto de fe, hermanos.
que el Señor pueda aumentar nuestra fe, hermanos, así como una vez el Espíritu de Dios nos convenció, hermanos, de que nosotros teníamos que bautizarnos para poder recibir las promesas de Dios y para poder ser salvos. Así, hermanos, que el Espíritu de Dios pueda reavivar nuestra fe. Podamos nosotros ir de rodillas y decirle al Señor: aquí estamos, tómanos, úsanos, denos del poder de su Santo Espíritu. Lo necesitamos hoy más que nunca, hermanos. Hoy en este mundo en el que vivimos, los tiempos marcan, hermanos, que la venida del Señor está pronta, hermanos, que ya estamos a las puertas y que, hermanos, necesitamos de que esa lluvia tardía caiga en nuestras vidas para que Dios nos pueda ayudar a través de su Santo Espíritu a preparar, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor. Esa es nuestra bendita esperanza. En esa bendita esperanza hemos depositado nuestra confianza. Nosotros queremos recibir ese poder y necesitamos pedirlo y necesitamos tener mucha fe. Dejemos que vuestras vidas y nuestra iglesia sean totalmente dirigidas y controladas por el poder del Espíritu Santo. La misma manifestación del Espíritu Santo que sucedió en el libro de Hechos en el día de Pentecostés debería de suceder en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermanos. Un nacimiento espiritual. El cristiano es primeramente nacido del Espíritu y bautizado, pero el bautizo de agua no es suficiente, es solo el principio. El creyente debe también ser bautizado por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Él los bautizaba en agua, pero dijo: viene detrás de mí uno más poderoso que yo, y Él los va a bautizar con el poder del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos ser rebautizarios diariamente con ese poder. Diariamente necesitamos, hermanos, hacer un autoexamen en nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a nuestro diario caminar, que no nos suelte y que nos dé de ese poder vivificador, hermanos. Dice en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la lluvia tardía, encontramos, dice: mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Debemos de tener el carácter de Cristo, hermanos, para que podamos ser aprobados. Hay una amonestación aquí también en Testimonios para los Ministros. Dice: la lluvia tardía que madura la cosecha en la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Dice así: pero a menos que la lluvia temprana haya caído, no habrá vida. Dice: la verde hoja no brotará, a menos que las lluvias tempranas hayan hecho su trabajo. La lluvia tardía no podrá perfeccionar la semilla. Ejemplos nos ha dado el Señor, hermanos, ejemplos sencillos, básicos y simples. Hay gente, hermanos, que por fe, aunque la tierra esté seca, por fe siembran y avientan la semilla. Porque les digo, porque yo soy del campo. Y por fe, hermanos, ellos creen que va a llegar la lluvia. Pero qué fe de esos hombres, hermanos. Porque a veces cuando avientan ellos la semilla en tierra seca, si no llueve pronto, hermanos, llegan los cuervos, llegan las ardillas y empiezan a escarbar y toman la semilla. Y son inteligentes los animales. Una vez que ven dónde está la semilla, siguen la línea y saben que allí hay semilla cada cierta distancia. Pero los hombres, hermanos, que son del campo, por fe la avientan y tapan. Y por fe creen que llueve, y llueve, hermanos, la primera lluvia, y entonces brota la semilla. Y así, hermanos, hasta que llega a tener el fruto, y entonces en ese fruto es cuando llega la lluvia tardía. Es la última lluvia que llega. Y esa última lluvia, digámoslo en el maíz, es la que va a madurar el fruto. El Señor nos ha dado ejemplos sencillos y prácticos para que podamos comprender. Dice: muchos han en gran manera perdido oportunidad de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios así ha provisto para ellos. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la más rica abundancia de gracia, planean abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un grave error, porque hoy es el momento, hermanos. Y gracias a Dios porque estamos aquí, prestos para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan en el Pentecostés, hermanos? Todos estaban unánimes, tenían un mismo sentir, un mismo pensar. Todos, hermanos, dice en los Hechos de los Apóstoles, dice: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones
con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano, con un mismo objetivo, hermanos, de poder llevar hombres a los pies de Cristo Jesús. Ese era el sentir que ellos tenían en aquel entonces, y era uno de los requisitos para que el Espíritu de Dios pudiera venir sobre ellos. Hoy en este día no es diferente, es también lo mismo, hermanos. Ese es uno de los requisitos. Dice conversión y un carácter semejante al de Cristo Jesús. Eso es uno también de los requisitos como de los que ya hemos hablado. Dice, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Así como al principio cuando el Espíritu de Dios nos llamó para bautizarnos, dice, las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin, al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo. Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Así es que nos va a dar, necesitamos, hermanos, la mansedumbre que tuvo Cristo Jesús. Ahí estamos viendo cuando estaba haciendo el lavamiento de los pies a sus discípulos, que Pedro no quería, hermanos, pero él con humildad, hermanos, lo hizo porque era necesario que sí lo hiciera. Y esas son una de las cualidades que nosotros como cristianos debemos de tener en nuestras vidas. Debemos orar fervientemente, hermanos. El descenso del Espíritu sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orar por Él, creer en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, prácticamente en toda la Biblia, hermanos. Y a veces le tenemos por poco, pero es una verdad presente, hermanos. Como dice este texto de la hermana G. White, estamos a veces, es como que fuera un suceso, un acontecimiento que tuviera que aparecer de aquí a no sé cuándo, hermano. Pero es hoy. Hoy es el día y hoy es el momento. Hemos de orar y buscar con denuedo que el bautismo de la lluvia temprana del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Luego hemos también de orar con fervor para que Dios derrame su Espíritu en la abundancia de la lluvia tardía, que es la que viene después. La medida del Espíritu Santo que hayamos de recibir será en proporción a la medida de nuestro deseo, hermanos, y la fe ejercitada por Él, y del uso que habremos de hacer de la luz y el conocimiento que se nos habrá de dar. Es conforme, hermanos, al deseo con el que nosotros busquemos ese poder. Es así como va a llegar a nuestras vidas, hermanos. Es de esa manera por la cual yo le ruego a Dios, hermanos, que aumente nuestra fe, que por favor nos ayude a ir más de rodillas, hermanos, a tener más fe y que hagamos una realidad en nuestra vida esto, hermanos, porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Dice, obreros activos al servicio de Cristo Jesús, el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Necesitamos de ser colaboradores con Dios y ayudarle en la obra, hermanos. Dios no necesita de nosotros, pero Él nos ha encomendado esa gran misión y es un privilegio para nosotros, hermanos. Porque si fuese por Dios, hermanos, pudiese enviar a sus santos ángeles y terminar con la predicación del Evangelio. Pero Él nos ha encomendado esa tarea, hermanos, como seres caídos, como seres deficientes, con poca sabiduría, sin estudios. Pero el Señor nos ha dado ese privilegio, hermanos, y es un gozo y una alegría tener la oportunidad de poder predicar el Evangelio. Y ese es también un requisito, hermanos. Dice en Salmo 51, 9, 12,
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu dispuesto. Esa es mi oración, hermanos, para con todos nosotros y con cada uno de nosotros. Que el Señor nos sostenga con ese poder, hermanos. Que nos dé ese poder y que podamos nosotros también, hermanos, poder transmitirlo a otros, hermanos. Que vean en nosotros ese poder. En el Hecho de los Apóstoles, un libro de la Hermana de White, en la página 41 a 42 dice: puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial, para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente para que nosotros pudiéramos recibir ese poder. Porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su Espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no puede conferirle. Ese poder es un poder especial, hermanos. Es algo que nosotros debemos de buscar con denuedo. Dios está presto para otorgarlo, pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Como centinelas y con la luz que el Señor nos ha dado, hermanos, tenemos bastante luz. Buscarlo y pedirlo a Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son quitados, las malas obras son renunciadas. El amor, la humildad y paz toman el lugar de la ira, la envidia y la contienda. El gozo toma el lugar de la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. En Romanos 8, 1 al 4 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese debe de ser nuestro sentir, hermanos. Ese debe de ser nuestro sentir. Así es como debemos de vivir, guiados por el Espíritu de Dios. Es mi deseo, hermanos, en esta tarde, que seamos llenos con el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.